Molestia existe en la democracia cristiana por el uso de imágenes del expresidente Patricio Aylwin en la franja de Renovación Nacional. Para hablar de otros temas, nos acompaña el presidente y senador de la ADC, Francisco Huanchumilla. Senador, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gusto saludarte, encantado. Igualmente. Molestia, ¿cuál fue la reacción, de hecho, de usted como presidente de la democracia cristiana cuando vio o le mostraron, digamos, lo que era parte de la franja de la Renovación Nacional con un discurso del expresidente Piñera y con la imagen cuando se le entrega la banda al expresidente Aylwin? No, yo no calificaría esto de mi parte de molestia. Ya. Si queremos hacer el punto del patrimonio cultural, ideológico y moral que significa Patricio Aylwin para la democracia cristiana y que se use en una franja de competencia electoral donde estamos transmitiendo nuestros pensamientos y nuestros valores, como si quisieran apoderarse de la figura de Patricio Aylwin. No me parece elegante la actitud de Renovación ¿Usted cree que hay un Nacional. uso instrumental, por sobre todo? Una cosa instrumental por sobre todo. Ya. O sea, en un video de Entonces, Renovación Nacional, no en elecciones, no habría sido un tema, digamos. Eso entiendo. podría haber sido un tema de análisis, Ya. pero aquí estamos en competencia y de acarrear agua para su molino en base a una figura que no les pertenece partidariamente, le pertenece al país e ideológicamente a la democracia cristiana. Entonces no me parece, digamos, una actitud en una competencia. Claro, porque la arista de los análisis son distintos. Por ejemplo, uno podría llegar y decir, bueno, Patricio Aylwin fue presidente, como siempre se habla de los presidentes y las presidentas de todos los chilenos, de toda la democracia, ¿para qué decir del regreso a la democracia? O sea, es potestad no solamente de un conglomerado, siendo que es una de las figuras más relevantes, digamos, de su historia. Pero lo que pasa es que los partidos políticos esencialmente compiten por llegar a la jefatura de Estado, acceder al poder con sus ideas, con su figura, con su historia, con lo que ofrecen. Entonces, en una actitud de esa naturaleza, cuando estamos compitiendo por eso, por el ejercicio del poder, a mí me parece que tenemos que tener un cierto respeto por el ámbito en que cada uno se mueve. Si Renovación Nacional quiere competir, y compita con los suyos, con sus figuras, con su historia, con su pasado y con sus propuestas, pero que no se apropie de una figura que pertenece claramente al Partido Demócrata Cristiano. Le hago paréntesis, un tema también que hemos estado en la conversación con distintos actores durante el día. Si fuera a la inversa, en otra situación, no con el ánimo de empatar, pero sí entendiendo la relevancia de figuras para los partidos. Por ejemplo, si en una pieza audiovisual se usara la imagen, que también ha sido discusión, pero por otro tema, de Jaime Guzmán en términos de la crítica a lo que fue la dictadura, la Constitución del 80, entre otros, por parte del actual oficialismo para lo que es esto. Estoy haciendo un análisis, No lo digamos. entiendo. No lo entiendo, pero es que lo que pasa es que en el funcionamiento de la democracia el debate de las ideas es esencial y fundamental. Y ahí, naturalmente, que todos los presidentes de Chile pasan a la historia de Chile. Ya. Son sujetos de la historia y por lo tanto pueden ser objeto de discusión, de análisis, de confrontación, de distintos puntos de vista. Pero cuando estamos en una carrera por el ejercicio del poder parlamentaria y la jefatura del Estado, a mí me parece que cada uno muestre sus cartas de lo que es y no ande buscando figuras prestadas que no le pertenecen. El comunicado de la democracia cristiana hablaba de: consideramos inaceptable que una vez más se intente apropiarse de la figura de un humanista cristiano comprometido con la justicia social. Y la crítica de distintos actores es que no podía ser posible que un gobierno, un partido que apoyó la dictadura estuviera años después usando la figura de Patricio Aylwin. Ahora, eso muchos dirían Bueno, no es dar vuelta a la página. yo no entraría a ese tema, sino que yo entiendo que la figura del presidente Aylwin no podemos entrar a ese terreno. Simplemente lo que yo me quedo es que estando en competencia, Renovación Nacional muestre sus figuras y su historia. Y la gente juzgará porque de eso se tratan las elecciones. Ahora, yo he visto muchas veces también cuando se usa, y en este ejercicio de análisis que estamos haciendo, análisis político, y se agradece por supuesto, senador Huanchumilla, cuando se ocupa la imagen del presidente Salvador Allende, no por parte del PS, sino otros partidos de izquierda. Y muchas veces se habla no de usar, que se entienda, pero de capitalizar la figura de
quien fue para el PS, Salvador Allende, para otros partidos, cuando se está justamente en una pugna parlamentaria, pese a que hubo una coalición. Bueno, En las primarias, de hecho, Salvador, pasó mucho, ¿ah? En la primaria presidencial que tuvieron como coalición. bueno, el presidente Allende es una figura del socialismo en Chile, que nosotros respetamos como figura histórica, pero no nos pertenece esencialmente como partido. Cada uno tiene sus propios héroes, sus propios fundadores, sus propios liderazgos que le dieron sentido, doctrina y proyección histórica a los partidos. Entonces que cada cual en una competencia así use sus símbolos y sus puntos de vista frente al país, y el país tendrá que decidir. Yo creo que ese es el sentido de tener un debate democrático serio y no entrar a descalificaciones y entrar a otro terreno. Ese es mi punto de vista personal. Entiendo. Otra frase que se ha escuchado durante el día de algunos actores políticos, la democracia, el expresidente Patricio Aylwin no hubiera apoyado a una candidata presidencial del Partido Comunista, de alguna manera haciendo el quiebre con respecto a lo que es la queja que hace la democracia cristiana de su figura. Es que cada figura pertenece a su tiempo, los escenarios son distintos, las cosas evolucionan. Lo que era impensable hace 20 o 30 o 50 años atrás, hoy día con el transcurso de las ideas, del mundo cambiante, es posible que sea de una manera distinta. Las sociedades no son pétreas, no quedan estáticas. En el pasado, cuando la DC era la Falange o se formó, era un mundo bipolar. Hoy día eso terminó y por lo tanto esos fantasmas se fueron. En consecuencia es otro mundo. No corresponde analizar el pasado en un escenario distinto de cómo es hoy día. A semanas de que sean las elecciones el 16 de noviembre, senador Huenchumilla, ya a modo general y en parte a raíz de esto también, ¿cómo está viendo la carrera? No solamente por la franja, sino por los dichos, los hechos, las propuestas, no propuestas. ¿Cómo está viendo esto a nivel general? Pero mire, si uno toma en serio las cosas, el otro día alguien trató de parásito a los funcionarios del Estado. Y resulta que hoy día tenemos el problema de las tarifas eléctricas. ¿Se imagina usted un mercado sin la presencia del Estado, sin que alguien supervigile, fiscalice, regule, en perjuicio simplemente de los consumidores, si no hubiera Ahora, el alguien... Estado no le fue muy bien, digamos, regulando el tema de la luz. El Estado reguló el tema de la luz, lo que pasa es que se equivocaron al momento de fijación de las tarifas. Pero si no hubiera Estado, ¿quién estaría resolviendo el problema? Ya, Lo pero hoy estaría día resolviendo aparece el una mercado. empresa, y qué bueno que ponga el tema, aparece una empresa diciendo que avisó a los distintos órganos competentes, entre ellos el Ministerio de Energía, hace un año, me refiero a Transelec, sobre un problema con el tema tarifario. Pero lo que yo estoy diciendo es que el Estado no es infalible, el Estado es indispensable para que el mercado funcione y para que sea el árbitro y el protector de los consumidores, y no sea solo el mercado el que quede entregado a la fijación de las tarifas eléctricas. Pero eso no significa que el Estado no pueda tener problemas, no pueda ser más eficiente, no se cometan errores, porque estamos hablando de seres humanos y no estamos hablando de dioses. Somos animales y no dioses, animales racionales, naturalmente. Sí, voy a retomar ese tema, pero para cerrar lo que era la pregunta, y usted ponía el punto en términos de los mensajes que se están dando en esta contienda electoral. Disculpa, No, que voy a retomar el tema de la electricidad, me interesa, pero para cerrar el punto de los mensajes, ¿cómo está siendo la pugna, digamos, parlamentaria, presidencial, su candidata, Janet Jara, por ejemplo, lo que usted mencionaba en términos de esta columna de Cristian Valenzuela, asesor del candidato Kast, por ejemplo? lo que pasa es que cada candidato o candidato tiene que tratar de buscar la confianza y la credibilidad de la gente que vota. La gente se pregunta, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Qué representa? ¿Qué me ofrece? ¿Le creo o no le creo? Y por lo tanto, los candidatos se esmeran en presentarse de acuerdo al escenario que ellos ven en que está el país. ¿Cuáles son los problemas del país más relevantes? La seguridad. ¿Le creo a esta persona lo que plantea? Entonces, las elecciones son siempre un test de confianza y de credibilidad en la persona del candidato, porque la gente vota por la persona, por las ideas que tiene, y si le cree o no le cree lo que propone. Y por eso a mí me parece que Janet Jara, independientemente de las críticas que le han hecho,
por la pertenencia a un partido político. Ella ha demostrado ser una persona consistente, con sólida formación política y con una gran tranquilidad y serenidad para enfrentar los problemas. Y a lo mejor es eso lo que necesitamos y no simplemente posturas ultras que nos pueden llevar a un camino de un abismo que no conocemos. Senador, vuelvo al tema de la electricidad, que es uno de los temas de esta semana. Usted decía que el Estado no es infalible en términos de regular este tipo de industrias, pero como representante del Estado, ¿hay una responsabilidad del gobierno en términos de lo que conocimos la semana pasada, donde se tomaron responsabilidades políticas, o sea, le ha salido un ministro, ni más ni menos? Pero lo que se supo el día de hoy con una empresa transmisora que indica que informó hace un año que había una sobrevaloración de su capital, como decía el ministro García. Mire, digamos que el mercado tiene que ser regulado y la regulación del mercado la hace el Estado y la ley. No existe la autorregulación en el mercado cuando existen compañías o empresas que compiten por el mercado con fines de lucro, que es legítimo, pero cuya regulación es indispensable para favorecer a la gente común y corriente y al consumidor final. Ahora, el Estado, naturalmente, que actúa mediante sus instituciones, su legislación, y eso no significa que sea infalible, puede cometer errores. Aquí se pidió la renuncia al ministro de Pero Energía. errores de Y por lo 200 tanto, millones de dólares. bueno, pero lo que sea, pero lo importante es que aquí se le pasó la cuenta, por así decirlo, desde el punto de vista político, y el gobierno asumió su responsabilidad política. Y por lo tanto dio una señal al país de que, bueno, hubo un error, y el gobierno dijo, bueno, el ministro tiene que salir. El gobierno actúa de esa manera, todos los gobiernos actúan de esa manera. Otra cosa son los aspectos más técnicos del funcionamiento, de la regulación, del mercado, la relación de las empresas con el Estado, con el gobierno. Si aquí una empresa avisó oportunamente y eso no fue tomado en cuenta, bueno, yo creo que eso se consumió, por así decirlo, con la responsabilidad política que asumió el gobierno. Y Pero ahora dejarlo hasta tendrá ahí que... nomás, no saber por qué durante un año no se No, supo nada de esto, o si se hizo algo, yo no sé. Me quedo en la duda, tengo muchas preguntas. no, por eso le digo que ahí se asumió la responsabilidad política. Otra Ya. cosa son las responsabilidades técnicas Ok. y eventualmente pudieran haber responsabilidades administrativas y eso es lo que tiene que hacer el ministerio correspondiente para ver qué pasó, por qué falló, quién es el responsable, partiendo de la base que la responsabilidad política ya se hizo efectiva con la renuncia del ministro, pero después sigue caminando todo lo demás, po. No es no es un paso a la página, un vuelta a la página, digamos, para tenerlo súper claro. No, no, la responsabilidad política es una arista importante porque el ministro es el responsable de su cartera. Claro. Y si sucedió una cosa así y el presidente en consecuencia obró bien, a mi juicio, diciendo, mire que hay una responsabilidad política, pues usted estaba a cargo de esto, y le pide la salida. Pero después queda todo el problema que tiene muchas aristas, desde el punto de vista administrativo, punto de vista incluso penal, pudiera haber, no en estas circunstancias, sino que en cualquier circunstancia que pudiera existir eso. Sí, en un tema, paréntesis relacionado, digamos, conversábamos un ratito con el presidente de la Cámara y él decía, esto también, y yo no entendía sus palabras, complica lo que es la discusión del proyecto de ley de presupuesto, la ley más importante del año, digamos, en ese sentido, principalmente por los cálculos que ya están en el dejo de la crítica por parte de la oposición de la Dirección de Presupuestos sobre las estimaciones y sobreestimaciones. ¿Usted cree que esto podría, el tema de la electricidad, ser un elemento más que complique la discusión legislativa del presupuesto? Más encima en año Mire, electoral, ¿para qué decir? la ley de presupuesto siempre es una ley complicada. Totalmente. Y al final siempre se aprueba porque tenemos un plazo fatal que es el 30 de noviembre. Y por eso que hay sesiones de trasnoche donde se hace una negociación política y los problemas se abordan. Y yo estoy cierto que cualquiera sea la complejidad de la ley de presupuesto, la vamos a aprobar y vamos a tener ley el 30 de noviembre en la noche, sin ninguna duda. No ve, digamos, una situación distinta con lo que ha sucedido con el tema de la electricidad. No lo veo, fíjese que yo he asistido por lo menos no sé cuántas Sí, varios, sí. leyes de presupuesto de los Sí, años 90 sí. y cada una tiene sus Tiene experiencia. complejidades. Claro, cada una Porque tiene han obedecido a los ciclos políticos, a los años sí, políticos, a los años técnicos. Bueno, ¿para qué decir? Pues?
Exactamente. Y naturalmente que este tipo de cosas también es un elemento de juicio y eso se discute, Ahora, pero siempre con la eso, complejidad, senador, de que es el presupuesto que va a quedar para quien asuma la presidencia el próximo año. Cada 4 años sabemos que es así, digamos. O sea, le agrega un elemento más. pero eso forma parte del cuento, pues si estamos en una democracia donde la alternancia en el poder es básica. Entonces hay un año en que corresponde la alternancia o corresponde que elijamos nuevo jefe de Estado. Entonces yo eso no lo encuentro dramático, lo encuentro normal en el funcionamiento de una democracia. Y es así. Y Senador, nunca hemos tenido sí, grandes crisis por eso. sí, La gran claro. crisis que tuvo el país fue la guerra civil del año 1891. Pero hoy día funciona de otra manera el sistema. Sí, sabemos cuál es el techo que podría llegarse ahí. Por último, Exactamente. senador, agradeciendo su tiempo y volviendo al tema de la electricidad, un proyecto de ley express corta que envíe el gobierno, una moción parlamentaria eventualmente que patrocine el gobierno por el tema de la restitución de los sobrecobrados. ¿Qué opina usted de eso? Desde el gobierno se indica, no es imposible, pero lo ven poco viable en términos de que ya se llegue a un acuerdo con todas las bancadas y de aquí a enero hay un proyecto más encima de la situación actual del Congreso en términos de la discusión legislativa y de los proyectos. Bueno, pero yo entiendo que aquí se cobró un sobreprecio a las tarifas eléctricas. Y ese sobreprecio entró al patrimonio de las empresas. Es algo parecido a lo que pasó con las ISAPRES. Ujú. Con las ISAPRES se dictó una ley. Y aquí, por lo tanto, es menester resolver si esto se puede resolver por la vía administrativa o requiere una ley. Esos son los estudios técnicos que hay que hacer. Y si es necesario para resolver el tema, dictar una ley y que ésta sea expresa, vamos a estar plenamente disponibles. Senador Francisco Buenchumilla, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Gracias. Hasta Buenas luego, senador. noches. Gracias, que esté muy bien. Chao.